Brasil prohibió el ingreso a su territorio de funcionarios del régimen de Venezuela. Los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores emitieron una orden en la que vetan a los dirigentes maduristas por considerar que sus actos contradicen los objetivos principales de la Constitución brasileña. El texto subraya que han violado la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. La medida del Ejecutivo brasileño entra en vigor este martes. Los nombres de las personas que no podrán ingresar a territorio brasileño serán incluidos en una lista detallada que prepara la Cancillería del gigante latinoamericano. En esta parte del programa nos acompaña María Teresa Velandre, embajadora del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Brasil. Gracias, embajadora, por estos minutos para la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa. Gracias. Quisiera comenzar por saber de qué número estamos hablando y de quiénes son las figuras clave del madurismo que no podrían entrar a territorio brasileño. Mira, en primer lugar, el número supera las 100 personas. Y en segundo lugar, las autoridades brasileñas deben cumplir con el procedimiento interno y con la legislación interna para saber si se publican o no los nombres. Hasta ahora, el resto de los países que ha adoptado medidas similares como Chile, Argentina y Colombia no han hecho públicas las listas. El único país que hasta ahora publica con nombres, identidad, sexo, edad y documento de identificación es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la lista OFAC, mientras que el resto de los países pues mantienen los listados sin que se hagan públicos, y yo creo que eso es para preservar la privacidad por una parte de las personas que están involucradas, a pesar de que todos sabemos de quiénes se tratan, y por otro lado para cumplir con los propios procedimientos internos en materia de migración. Pero ¿cuál es el objetivo? Es decir, ustedes anuncian que se va a sancionar con el impedimento de la entrada a Brasil, pero el hecho de que no se notifique el nombre de estas personas, ¿a qué expone a estas personas que podrían estar en este listado? ¿A que lleguen y no les permitan entrar? ¿O si están sujetos a alguna investigación que los pudieran detener? O no sé si nos podría explicar en qué consiste entonces. No, fíjate, las sanciones son las que establece el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un tipo de presión que está inscrita además dentro de lo que han sido los acuerdos del Grupo de Lima, y no busca sino impedir que los funcionarios del régimen puedan visitar libremente los territorios en los cuales no son bienvenidos. Y no son bienvenidos porque están incursos o en violación de derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, o en actos que atentan contra el libre ejercicio de la democracia. Y si tú lees la resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y el Ministerio de Justicia, habla no solamente de que son personas que están incursas en la violación de estos delitos que hemos mencionado, sino que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia y de la Constitución de Brasil. De manera que es una sanción que impide que ellos puedan ingresar a Brasil por alguna de los aeropuertos e incluso por la vía terrestre, porque esta resolución es comunicada a la Policía Federal, quien tiene en Brasil el control migratorio. ¿Qué tanta importancia tiene para la cúpula madurista el poder asistir, pero no ser bien recibido en territorio brasileño? Bueno, no debemos olvidar que los dos países fronterizos de manera terrestre son Colombia y Brasil, y ya Colombia había tomado una medida similar, han devuelto personas, les han impedido su ingreso y las han mantenido retenidas en el aeropuerto hasta que puedan seguir rumbo a otro país. De manera que es importante porque son los dos países de frontera terrestre en el cual ellos podrían desplazarse hacia otros países, por ejemplo, que consideren aliados, como Bolivia, digamos, en el sector occidental del continente, y como Uruguay en el sector oriental, de manera que queda restringida su movilidad para que no puedan visitar Brasil, ya que se encuentran, de acuerdo a lo previsto por las autoridades brasileñas, en personas que no son bienvenidas porque están violando la Constitución brasileña, los valores y principios esenciales de la democracia, y además detentan cargos en el régimen de Venezuela que, como todos sabemos, no es reconocido por el gobierno legítimo del presidente Jair Bolsonaro. ¿En algún momento este trabajo
en equipo que hace el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con, en este caso, el gobierno de Brasil, podría extenderse o llegar a realizar investigaciones o bloqueos de cuentas de esta cúpula madurista, cuentas bancarias, de propiedades, etcétera? Mira, a diferencia de la legislación norteamericana, donde la Oficina del Tesoro y otras tienen una facultad directa de colocar en las listas y de congelar activos de manera inmediata, la legislación latinoamericana es totalmente diferente. Nosotros nos regimos no por el derecho anglosajón, sino por el derecho derivado del derecho latino. De manera que para que eso ocurra tiene que haber un procedimiento judicial previo. Aquí en Brasil, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, que acaba de cambiar su nombre, no puede investigar las cuentas de ninguna persona salvo que medie un proceso judicial. Es decir, que hay una diferencia entre lo que ocurre en Estados Unidos y Europa y el resto de América. Sin embargo, yo quiero destacar que en la última en la última reunión del Grupo de Lima celebrada en Buenos Aires, en uno de sus acuerdos dice que se va a crear una oficina que se va a dedicar a investigar tanto los activos que las personas del régimen tienen en la región como sus cuentas, es decir, como una unidad de inteligencia financiera y económica que va entonces a suministrarle al resto de los países de la región dónde se encuentran estos activos y qué podría hacer cada país de acuerdo a su propia legislación interna con el dinero que se consiga de las cuentas. Porque ya lo que es sector público sabemos que está... se están haciendo la protección de los activos. Aquí en Brasil no había sino una sola compañía que quedaba incluso en el sur de Brasil, que no tenía ningún tipo de operación comercial, es decir, no hay activos que proteger en este sentido, pero sí se sospecha de funcionarios del régimen que durante los 8 años del gobierno de Lula y de los años que duró el gobierno de Dilma Rousseff pueden haber adquirido propiedades, pueden tener cuentas bancarias en Brasil, pero ya te digo, para que opere un procedimiento sancionatorio o de congelamiento de cuentas y activos, tiene que previamente realizarse un procedimiento de orden judicial y de eso se va a encargar entonces esta unidad que se va a crear luego de que se decidiera así en el Grupo de Lima. Embajadora, ¿usted tiene información sobre los pasos diplomáticos que podría estar adelantando el gobierno del presidente Juan Guaidó en territorio mexicano? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le da la bienvenida al embajador designado por Nicolás Maduro e incluso en Argentina, Alberto Fernández adelanta que podrían tomar esta misma postura que ya está tomando en este momento el gobierno mexicano. En esos casos, ¿qué pasos diplomáticos está iniciando o piensa dar el gobierno de Juan Guaidó? Bueno, mira, el presidente interino de Venezuela tiene la legalidad y la legitimidad que le da la Constitución, no así el designado por el régimen para que fuera el representante de Nicolás Maduro en México, habida cuenta de que ni siquiera pasó por el proceso de aprobación que obliga a la Constitución de Venezuela. El artículo 187, numeral 14, obliga a que cualquier designación de un representante de Venezuela en el exterior tenga que ser aprobado por la Asamblea Nacional. No es el caso del designado por Nicolás Maduro en México, pero cada país en uso de su soberanía pues tiene la facultad de decir con quién se relaciona y el gobierno de México pues ha decidido mantener una relación con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y el gobierno de Argentina, que todavía está vigente, hay que esperar el resultado de la elección, pues podría acompañar esa postura, pero hay que esperar que llegue el mes de octubre y que se decidan, los argentinos sean lo que decidan, cuál es el gobierno que desean tener para el próximo periodo presidencial. Le agradezco mucho su tiempo a María Teresa Velandre, embajadora del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Brasil, por estos minutos para la tarde. Embajadora de Venezuela, porque Guaidó no es un país, es la embajadora del gobierno de Venezuela. Me gustaría recalcar eso. Gracias.